Justamente en este punto vamos a introducir la idea de que en una célula no hay un solo factor de transcripción, sino muchos distintos. Y en este punto nos surge un problema. Si para activar genes necesito factores de transcripción, pero los factores de transcripción normalmente son proteínas construidas y codificadas por genes, entonces parecería que necesito, justamente para fabricar factores de transcripción, necesito otros genes, ¿sí? Para producirlos. Y así sucesivamente, o sea que es como un dilema, porque si para activar un gen necesito un factor de transcripción, pero si para fabricar un factor de transcripción necesito un gen, es como que se vuelve una cadena infinita. Justamente, si el sistema funcionara así de manera tan lineal, no sería viable, porque siempre se requeriría una cantidad infinita. Pues si para un gen necesito un factor de transcripción, para un factor de transcripción necesito un gen, sería como un bucle infinito. Es por eso que Sapolsky va a plantear que esto no ocurre así en realidad, sino justamente que este problema se resuelve porque los factores de transcripción no funcionan en una sola dirección, sino que funcionan en forma de red. Justamente forman una especie de red de regulación mutua en donde se activan y se inhiben entre sí. Entonces, un factor de transcripción puede justamente activar a otro y también puede inhibir a otro, ¿sí? Se plantea también que cuanto más grande sea el genoma, es decir, cuanto mayor cantidad de genes tenga un organismo, mayor cantidad de genes dedicados a producir factores de transcripción va a tener. En este punto se plantea algo que parece medio raro, y es el hecho de que justamente en un organismo los genes que tiene el sujeto, su gran mayoría, no están destinados a producir proteínas que cumplan funciones en el cuerpo, sino más bien la mayor cantidad de genes que tiene el organismo están dedicados a producir factores de transcripción, o sea, estas proteínas encargadas de regular cuándo y cómo se expresan los genes. A la vez también podemos decir que un mismo factor de transcripción no solo se encarga de determinar si un gen se expresa o no, sino que justamente determina muchos genes a la vez. Determina si este gen se expresa o no, si este gen se expresa o no, este no, si actúa sobre no un solo gen, sino sobre muchos, ¿sí? Además, también se da la relación inversa, o sea que un gen no depende únicamente de un factor de transcripción, sino que justamente va a depender de varios factores de transcripción. Imaginemos que tal vez está unido otro acá y otro acá. Entonces, un gen puede ser activado por varios factores de transcripción. Luego vamos a poder hablar de como que les tengo que contar varios conceptos separados, y estoy tratando de mecharlos de la manera mejor posible, perdonen chicos. Bueno, porque ahora el texto nos va a hablar de epigenética, y justamente para entender la epigenética, justamente quiero mencionarles de justamente que las mutaciones van a poder ocurrir en el ADN codificante, o sea, en un gen codificante,
un gen que contiene la información para construir una proteína. Y en este punto, cuando ocurre una mutación en el gen, lo que está sucediendo es que cambia el contenido del gen. O sea, si yo hago una mutación en el gen, cambia el contenido del gen y entonces cambia la info que tiene. Y si cambia la info que tiene sobre qué proteína construye, produce una proteína distinta. Pero vamos a ver que la mutación también puede ocurrir en la secuencia reguladora. ¿Sí? O sea, en esta secuencia que dice cuándo, dónde y cómo se expresan los genes. ¿Sí? En este punto, si yo cambio y cuándo, dónde y en qué cantidad se expresan los genes, no me cambia qué proteína construyo, pero sí cambia cuándo, dónde y en qué cantidad construyo la proteína. ¿Sí? Lo que está introduciendo acá Sapolsky es la idea de que justamente las mutaciones no solo ocurren en los genes, sino que también pueden ocurrir en estas secuencias reguladoras que controlan cómo se expresan los genes. Y si estos se expresan. Es decir, justamente que lo que cambia no es el gen, sino justamente el modo en que se expresa. ¿Sí? Si se activa o se apaga o se inactiva. Cambia la forma en que este